noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de los usos horarios en los que ustedes se encuentren. Aquí estamos nuevamente en un nuevo podcast. Este es un día muy especial porque el día de mañana yo cumplo 60 años, o sea que estoy cumpliendo alrededor de unos 38 años, tal vez de vida profesional como creativo, como hombre de medios, como hombre de comunicaciones, convencido de que las comunicaciones en este mundo, las comunicaciones estratégicas son necesarias, son fundamentales, determinan los criterios y el pensamiento de muchas personas y permiten la reflexión. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Como siempre, nosotros nos vestimos de gala con nuestros participantes, con nuestros invitados, y esta noche tenemos a una persona a quien personalmente estimo muchísimo y creo que es una mujer excelente, una excelente madre, una excelente profesional de las ventas, del mercadeo y de la radio, por supuesto. Tenemos con nosotros a Sandra Azar, que es una locutora de la láser en inglés. No me voy a equivocar, me equivoqué anteriormente, dije la femenina, pero ya usted me corrigió y hoy ya quedó eso superado. Estamos con Sandra Saar esta noche y vamos a hablar sobre la radio, que es un tema fundamental. El rol de la mujer en la radio salvadoreña. ¿Cómo se desempeña la mujer en la radio salvadoreña? Si hay aún tabús sobre el trato igualitario que merecen las mujeres en cualquier espacio donde exista un trabajo honesto, una labor tesonera, donde las mujeres pueden desempeñarse, las mujeres requieren, necesitan un trato igualitario, y esta noche vamos a tratar este y otros temas: la pasión de Sandra por la música, la pasión de la Sandra por la locución, por las ventas, por el mercadeo, en fin, su experiencia como mujer de radio. Buenas noches, Sandra. Ay, buenas noches, Ernesto. De verdad, para mí un privilegio. Realmente no soy mucho de entrevistas, ni de podcast, ni tanto de vernos en cara con las personas, pero no podía rechazar pues esta invitación, de verdad, para mí especial en su caso. Eh, Felicidades, antes que todo, y gracias por permitirme formar parte de sus espacios. Pues, ¿qué les puedo decir? Ajá, sí, Eh, ¿Qué significa en mi caso? Vamos a hablar en mi caso personal. por favor. El hecho de estar en la radio, de ser mujer de radio. Creo que cuando nosotros, cada uno de nosotros tenemos un sueño, nos nace una chispita allá con el tiempo. Siempre estamos en busca de eso y creo que todo sueño se logra perseverando. Sabemos que el medio radio siempre ha sido, fue de perseverar, de insistir, de probar, de no darse por vencido, que si usted quería estar ahí, usted lo iba a lograr. Claro, vamos a hablar, Ernesto, del tiempo en que nosotros entramos en radio, del tiempo en que, cómo era, pues, lograr el espacio en un medio. Realmente, pues, parte de los 80s, 90s, mi primer radio Hace fue poquito, ¿cómo? hace poquito. Más o menos. Sí. Mi primer radio pues fue en Santa Ana, una emisora en Santa Ana. Igual como antes, uno llegaba, pues no solo uno, vea, llegábamos 10, llegábamos 15 a probar. Continúa, Sandrita, por favor. Al público está lloviendo y se corta la señal porque hay pues interferencia en los campos electromagnéticos, pero por favor continúe. La historia está interesante. En los 80 y en los 90, hace poquito, 15 o 10 llegaban a la radio, ¿verdad? Continúe. Y en ese tiempo, Ernesto, estaba de moda el break. Entonces, nosotros andábamos con, bueno, mi estilo, por ejemplo,
Era pantalones rotos, andábamos los pelos colochos, yo me hacía el afro en ese entonces, quería parecerme a la Janet Jackson y pues casi todos éramos iguales, los que llegábamos a la radio por ese entonces, pero al dueño de la radio quizás lo que le llamó la atención era que yo cargaba un arito de llave, porque yo siempre pierdo las cosas, pero tenía ese arito de llave porque era la llave de la casa. Ya me habían sentenciado un montón de veces que si la perdía no me iban a volver a dar llave. Y me dice el dueño de la radio en ese entonces, se me quedó viendo, ¿y usted por qué tiene esa llave? Ah, porque es la llave de la casa, solo así no la puedo perder. Y de todo modo, esta es moda, pues. Un arito chiquito y la llave. Entonces, esa fue mi entrada, quizás así, la llave para abrir la radio. Así que ahí fue como cuando se me dio la oportunidad. Luego, con el tiempo, en Santa Ana, yo siempre oía Digital Latino. Digital Latino fue una franja que tuvo Láser Inglés. Lo dirigía Evelyn Figueroa en aquel entonces. Eran 3 horas de español, sábados y domingos, pero era una selección musical increíble. Y yo siempre dije, algún día yo voy a hacer ese programa. Bueno, me vine a estudiar a San Salvador y yo no conocía a nadie en ese entonces. No soy mucho de conocer a personas, menos de Santa Ana para San Salvador, ¿verdad? No sabía yo que existía radio femenina ni que tenía tanta fama en ese entonces tampoco, pero yo escuchaba en Al Hacer Inglés también a don Willy Maldonado con sus grandes viejas pero buenas. Y veía que también él estaba en el fin de semana, programa de Canal 4. Entonces se me ocurrió, voy a ir a Canal 4 y le voy a preguntar cómo puedo hacer para entrar a la láser. Cabal, busqué Canal 4. Yo juraba que don Willy Maldonado pasaba ahí todo el día, ¿verdad? Así piensa uno. Llego yo y me dicen, no, me dice, o sea, Willy solamente viene a grabar el programa, pero él tiene su estudio, Estudio W. ¿Y a dónde está Estudio W? Me dieron un medio mapa y como preguntándose llega a Roma, caminando, caminando, llegué donde don Willy. Y muy amable, o sea, nunca se me va a olvidar, él es un caballero de verdad. Pregunté por Es él todavía, siempre lo ha sido. y él es un caballerazo, así. Me recibió en su estudio lindo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le digo yo, don Willy, fíjese que yo lo vengo a buscar a usted porque yo lo escucho en Láser Inglés con las grandes viejas pero buenas. Yo no conozco a nadie y quiero saber con quién tengo que hablar para poder entrar a Láser Inglés. Ah, ¿cómo no? Me dice, nos tomamos un café y todo. Me dio el nombre de Francisco Monterrosa. Él es el dueño de la radio, me dice, pero el director es Ernesto González. ¿Y cómo hago para llegar a la radio? Igual otro mapa y lo mismo, preguntando si llega a Roma. Llegué, me esperé en una banca que creo que en la radio, si todos algún día tienen el honor de conocer, es una banca, Ernesto, donde nos hemos sentado todos los que hemos querido entrar ahí. Está la entrada. Tiene sí, 500 Conozco. años esa banca ahí, pero ahí nos sentamos a esperar. Llegué, di con la radio y le digo yo a la recepcionista, mire, yo necesito hablar con Ernesto González. Ahora bien, como a las 9 de la mañana. Ah, sí, siéntese, esperen. En aquellos tiempos, Ernesto González y todos los de Radio Femenina eran estrellas, como siguen siendo todavía, pero hay más estrellas. Entonces, tenías que esperarlo horas y horas. Esperé 3 días sentada en esa banca. Cuando de repente, en el tercer día, a las 4 de la tarde, iba pasando Ernesto y me dice, no, perdón, iba pasando Francisco Monterros, Paco. Y me dice la recepcionista, quizás de verme sentada ahí tantos días, sígalo, él es el dueño de la radio. Y me voy yo detrás de Paco, a un jardín bien lindo que hay en Grupo Radio Estéreo. También lo conozco. Está al centro. Sí, sí, correcto. Entonces, en las mesas de vidrio, y agarro yo a Paco. Mucho gusto, mire, soy Sandra Sar, fíjese que yo quiero entrar a su radio, me dicen que usted es el dueño. Y en aquellos entonces, ¿verdad? Paco, así. Ajá, ¿qué querés? Entrar a su radio, pero
tenés que esperar a Ernesto González. Anda, sentate a la banca otra vez. Bueno, no, hombre. Bueno, al quinto día fue que yo logré hablar con Ernesto. Igual, me voy detrás de Ernesto. Ernesto, mucho gusto. Mire que soy Sandra Saar, otro. Bueno, dame tu nombre, tu currículum, tu no sé qué, tu no sé. Me costó un año poder entrar a Láser Inglés en aquel entonces. Hasta que un día me llamó y me dijo, Sandra, hoy podés entrar a Láser Inglés, vas a empezar a aprender. Pero en aquel entonces, Ernesto, nosotros aprendíamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, porque las radios eran 24 horas. Claro, Y todos nos quedábamos en la radio, pues, o sea, a aprender, ¿verdad? Ahí hay 5 radios. Lo bueno es que no estábamos solos, sino que éramos varios. Ahí comíamos, ahí dormíamos, ahí tomábamos café, ahí todo, pero fue un aprendizaje de verdad. A mí, pues mi profesor fue Carlos Massa, que allá está en el cielo, un gran maestro. Pues en aquel entonces lo que a nosotros nos enseñaban en radio era la mezcla. Láser siempre se ha distinguido por su mezcla. Nosotros no somos, y en mi caso personal también, mucho de locución. Podemos dar pizcas así y tenemos que decirlo bien, Ernesto, porque si no, suben inmediatamente a decirnos que qué estamos diciendo, ¿verdad? claro, Pero claro. te digo, o sea, la educación musical, la educación en grupos radioestéreo para mí es lo mejor que ha habido. Así fue como yo entré al láser inglés. Has tocado nombres y personalidades a quienes conozco, algunos de ellos, otros no. Evelyn Figueroa, he trabajado con ella, es una locutora excepcional, es una mujer también excepcional. Neto González, por quien tengo un aprecio personal también muy profundo. Conozco también a varios otros que han estado en la radio, a Luis Valibrera, que es un amigo, tío Lichi, que es una personalidad y también estaba en televisión, y por supuesto a Willy Maldonado. Conozco al padre y al hijo, trabajé muchos años con ellos en el campo publicitario y son profesionales de primer nivel. Los estudios de ellos son quizás de los mejores que ha habido en El Salvador, si no el mejor. Después vinieron otras competencias, pero siempre W y posteriormente Guillermo Maldonado hijo, que puso su propio estudio, eh, pues para mí de lo mejor, si no lo mejor. Sandra, tú has hablado de tu pasión por la radio y de cómo llegaste a la radio y lo duro que ha sido para ti llegar al micrófono, porque aunque sea pues, tres palabras que se dicen en la radio, en la radio láser inglés, pero igual tiene que haber una locución, me explico. Debe haber una forma de expresarse, debe haber una pasión y nada de timidez, porque el medio requiere de que uno sea abierto y pueda entrar en una comunicación con los públicos. La música viene, pero el locutor también tiene que entrar. ¿Tú crees que existe una forma igualitaria? Porque esta es la pregunta medular de este programa. ¿Existe una, un trato igualitario para locutores hombres y locutoras mujeres en la radio salvadoreña? ¿O ha sido un proceso, o ha sido un proceso inverso? ¿Qué es lo que ha pasado en la radio? ¿Existe un Uh, trato íntegro para las mujeres en la radio salvadoreña? Pues te puedo decir que, como dijiste, ha sido un proceso. Ya hoy, por ejemplo, en este tiempo, la mujer se ha desarrollado tanto en los medios, de verdad que hemos logrado equiparar, de verdad, tanto de respeto como la admiración. Como tú dices, pues hay tantas personas, Aida Mancilla, por ejemplo, mujeres que en aquellos años, Claro. me imagino que ha de haber sido, si yo lo viví diferente a como es ahora, ellos mucho más. Fue mi Pero catedrático hoy, en la universidad. sí, sí, así es. Pero hoy, por ejemplo, en los medios sí hay una igualdad, pero ha sido por el mismo desempeño de nosotras como mujeres.
Este proceso, ¿qué ha significado? Porque si ha habido un proceso, quiere decir que ha habido fases. Ha habido fases en las que ha habido necesario, voy a hablar de luchas porque eso en El Salvador ya no cabe, pero sí debía haber, digamos, reacomodos, no le llamemos luchas, reacomodos. Desde el momento en que ha habido un proceso, que es lo que quiero decir, no ha sido fácil el inicio, ¿verdad? Sí, Fue no. un proceso duro y los locutores hombres tenían que entender que eran locutoras mujeres porque hay una psicología, ojo con lo que voy a decir, Ujú. hay una psiquiatra que además de eso tiene otras especializaciones que se llama Luan Brizendine. Esta es una psiquiatra famosa graduada de Berkeley y de otras universidades, creo que Columbia y otras universidades. Tiene dos libros, uno de ellos se llama El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Ojo con lo que voy a decir porque esto es muy delicado. Las mujeres y Sí, los hombres son, digamos, están capacitados para ejercer las mismas funciones y pueden, digamos, ejercer igual sus funciones en cualquier ámbito de la realidad humana. Pero en realidad, de acuerdo a lo que dice Luan Brizendín y mi criterio propio, hay diferencias, ¿verdad? Entre el cerebro de la mujer en términos fisiológicos y el cerebro del hombre. Entonces, la mujer tiene una capacidad para expresarse diferente a la del hombre. ¿En qué cree Sandra que, digamos, puede predominar la mujer en el campo de la locución como mujer, como locutora? ¿En qué se destaca? ¿Cómo lograron fíjate ese que, lugar que ahora tienen? bueno, yo Tu creo, opinión, tu y opinión. sé que así es. O sea, en mi opinión y en lo personal, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos un sentido, no digamos sentimental, pero sí tenemos más, somos más emociones. En el caso, por ejemplo, del láser inglés que estamos hablando y de la música, Ernesto, o sea, la forma de expresarse musicalmente a través de la radio es demasiado diferente de un hombre con una mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablemos, un bloque, un bloque de baladas, por decirte algo. O sea, el hombre lo siente diferente, pero la mujer es mucho más emoción a un bloque de rock. Y te digo porque a nosotros las mujeres quizás nos encasillan más en que sí, son más románticas. Están equivocadas, porque eh, a mí, por ejemplo, me encanta y me encanta el rock, Ya sabía. como me encanta también la balada y me encanta la música disco, que tanto por eso que me puse este ahora, de Gracias. los años 70. Sí, entonces, pero esa es la diferencia. Tenemos, somos más emociones. Las mujeres, y en mi caso personal, yo me doy todo a través de la música. El eslogan de la radio es, aquí se habla con la música. Y eso es lo que nosotros hacemos. Ah, pues, qué bonito esto. Ok, hay un lenguaje. Entonces, digamos que este abecedario, llamémoslo así, este Ujú. abecedario que se da en un bloque, hay un bloque masculino y el abecedario, que es el lenguaje, toda esta sintaxis que se construye con las diferentes canciones, una tras otra, Sí, crean un sintaxis, una gramática, una musical en la cual el locutor se expresa. Existe una diferencia entonces elemental entre un bloque de un hombre y un bloque de una mujer. Es mucho más expresivo y mucho más profundo, rico en sí, expresión. correcto. El de la mujer y el del hombre es más frío, ¿verdad? Sí, porque incluso te puedo decir, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja. eh, Tú conoces la cabina de láser inglés, por ejemplo, Sí, conozco. y atrás nosotros tenemos una ventana. Te digo, es una de las cabinas más bonitas en que yo he podido estar. Y creo que lo que todos los que trabajamos ahí lo hacemos. Desde esa ventana, por ejemplo, nosotros vemos llover, vemos cuando está el sol, vemos cuando hay una gran trabazón porque es una calle especial, vemos cuando el cielo está lindo. Entonces, imagínate aún en los cambios que nosotros vemos a través de la ventana, así nos expresamos a través de la música. Si está lloviendo, nosotros te ponemos un bloque eh, que vaya de acuerdo.
a ese momento que se está viviendo. Si hay un sol, te ponemos música, por ejemplo, que te despierta, que te da ánimo. Nosotros jugamos mucho también con lo que vivimos a través de lo que vemos. Chica, que lo que acabas de decir es casi poético porque, Sandra, tú me estás diciendo que hay una ventana y a través de la ventana, y que Sí, hay una canción a través de la ventana, a través de la ventana entra, hay un mundo afuera, por supuesto. Esa sí, ventana comunica diferentes estados emocionales, diferentes estados correcto, urbanos, los problemas de la ciudad, los problemas, digamos, que tienen que ver con la lluvia, con el sol, etcétera, etcétera. Estos comportamientos de la tierra y de la ciudad se trasladan a la música y a través de esa música articulamos una sintaxis que pueda manejar las emociones de los públicos que están afuera y están correcto. inmersos en ese campo de batalla. Por esto se Sí, podría crear un debate. No me voy a comprometer aquí con un debate porque los varones van a decir, pero eso no es cierto lo que está diciendo Sandra, o es cierto. A mí me encanta lo que estás diciendo porque lo que está diciendo yo interpreto el mundo y a través del mundo creo esta sintaxis y con esta sintaxis yo manejo correcto, las emociones de los correcto. públicos y me conecto mi corazón femenino con el corazón de todas las personas. ¿Es así? Sí, sí, así es. Sí, así es. Interesante, es un trabajo interesantísimo porque, bueno, es un trabajo de la radio. La radio estimula el oído, estimula la imaginación. En ese campo, creo que también la mujer lleva un poco más, digamos, tal vez la ventaja, porque en los niveles de fantasía que puede generar, bueno, hay hombres que son pues también muy versados y fantasiosos, ¿verdad? Pero creo que el grado de nivel de fantasía, podríamos decir, es más importante y es más intenso en la locutora mujer. ¿Podrías apostar tú por eso, Sandra? Sí, la verdad que sí. Explícanos. ¿Cómo Tenemos así? ese don especial, sí, ¿Cómo así? sí. O sea, te puedo decir, por ejemplo, para quienes no conocen lo que es una radio es quizá como un cuarto, un cuartito, y por ejemplo, el láser inglés, estamos hablando porque trabajo ahí, está hecha de madera, toda la cabina es hecha de madera, mesa de madera, tenemos la consola, o sea, tenemos todos nosotros ahí los micrófonos, pero imagínate lo que significa cuando vos podés haber estallado en el mundo, Ernesto, antes de entrar a cabina, cerrar la puerta y realmente creo que nadie te conoce más que una cabina, a nosotros que estamos dentro de la radio. ¿Por qué? Porque depende de cómo llegues. Si te ha pasado un tren por encima, por decirte algo, o sea, te desahogas con la música. En cabina, por ejemplo, nosotros nos reímos, nosotros nos enojamos, nosotros lloramos en cabina y lo hacemos y lo damos a conocer a través de la música. O sea, de verdad es un trabajo maravilloso. El estar ahí no es solo llegar y sí, poner música, no, no es eso. Es lo que tú dijiste, es conectar a la gente Hay una con cada canción, canción, con cada mezcla. Sí, hay una canción, si tú te acuerdas, que se llama Pilots of the Airways. Pilots of the sí. Airways. Ay, Los no. pilotos de las ondas. Ajá. Acabas de describirte exactamente igual como los pilotos de las ondas. Es decir, Ah, pues, ay, vamos a ver, hay que manejar a los públicos porque esa es nuestra labor con los medios. Aquí y en cualquier lugar del mundo, los sí, medios así de es. comunicación están obligados a generar emociones, están obligados a generar sensaciones, estímulos, están, como dijimos al inicio, a generar reflexión, alegría, tristeza, llanto, sonrisa, eh, estados sublimes. Entonces, yo llego molesto, conozco la cabina, me encierro en la cabina, el aire, esto me envuelve en un aura. Esta aura tiene el don de expresarse en la música. Sí. Cuéntanos, tú llegas, ¿a qué hora, de qué horas a qué horas estás en la radio? Fíjate que mi turno realmente es de 3 a 6, pero
como a veces los compañeros tienen que salir a hacer, a cubrir eventos y todo, pues nos cubrimos. Pero mi turno realmente es de 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 es un espacio en el que la gente está trabajando, o sea, es un horario laboral. La gente te está Sí, escuchando porque la gente está escuchando cuando está trabajando, cuando ve en el carro, hay gente que a esa correcto. hora anda manejando y te está escuchando, ¿verdad? Entonces, al nomás entrar, ¿qué haces? Contanos, un día especial de Sandra en la cabina. Bueno, yo llego, eso sí, yo soy especial. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar sola. Hay quienes se acostumbran a trabajar en grupo o a hacer dúos, pero yo siempre me he acostumbrado a trabajar sola. Entonces cierro la puerta, ordeno todo y escojo la primera, dependiendo de cómo entre a cabina, así escojo la primera canción o cómo está el día. Porque es una hora, Ernesto, como tú dices, que la gente está trabajando, pero son las 3 de la tarde y estás cansado en tu oficina. Entonces es la hora del café. Entonces lo que tenés que hacer es bajar al principio y invitar a las personas, bueno, si usted se está durmiendo, su cafecito de la tarde, acompañémoslo con esta canción instrumental. Yo juego mucho con nuestros oyentes, por ejemplo, Láser Inglés. Son gente ya adulta que les encanta, Ernesto. A veces, muchas veces yo entro, por ejemplo, con Frank Sinatra. O sea, son canciones que ya no mucho las escuchas, pero tienen el don, la pones y el público empieza, o sea, a reventar el WhatsApp, que se sigan con esos bloques. ¿Por qué? Porque Láser Inglés, por ejemplo, todavía tiene la magia, que para mí es una magia, el poder transportar de una época a otra época. Y aún nosotros jugamos también con la música con las décadas. Vamos por orden. Nosotros nos enseñaron eso también, a llevar un orden de década en década. No te puedes saltar de los 60 a los 2000. ¿Por qué? Por el ritmo, por todo lo que conlleva la música en ese entonces. Todo tiene que ir preparado. Así que, pues así, otros días no. Por ejemplo, un viernes. Yo sé que las personas ya se están preparando para ir al fin de semana. Pues no, ahí entramos con Santana o Samba Pa' Ti o Black Magic Woman. Cada día es diferente. Entonces el trato de la música es diferente. Una máquina del tiempo, ¿ah? Sí, Podemos venir de los 60 a los 70, tan bonito que sí, fueron los 70, los 80 y los 90. Para mí, creo que, bueno, los 50 también tienen su riqueza musical. sí, No soy mucho de los 50, pero sí soy 60, 70 y pero 80, sí hay. básicamente porque Ujú. pertenece a nuestra generación y en ellos nos criamos. Posiblemente los que están más jóvenes, como es lógico, ellos se criaron con esa música, la escuchen más rica, ¿verdad? Que nosotros. Nosotros hemos participado digamos, en un tiempo en que la música tuvo un encuentro con un mundo que estaba cambiando. ¿Incidió esto en la radio digamos, en las características que definieron a Sandra como una locutora? Este cambio, este proceso de cambio como mujer dentro de la radio y además de eso, inmersa en un proceso de cambio a nivel global, no solo a nivel de El Salvador. El Salvador era una pieza más que estaba cambiando en aquellos entonces. Todo este cambio, todos estos giros definieron o dieron forma a Sandra como locutora. ¿En qué Sí. sentido? Fíjate que a mí, por ejemplo, quien me enseñó a disfrutar así como yo disfruto de la música fue mi papi. Mi papi era un hombre musical. Yo estaba pequeña y, por decirte, 5 años de cuando me acuerdo. Y él siempre compraba los discos, ya sean los 45 de antes o el on play, ¿verdad? Y él me despertaba a la hora que fuera, Ernesto, y me hacía oír cada canción si era long play y bailar. Entonces, desde ahí yo traigo la raíz de la música gracias a mi papi. Y
te voy a decir que los cambios generacionales quizás o de la música, por ejemplo, por sus décadas, nos ha tocado porque hablamos con el zurdo muchas veces, que la gente hablando una noche, ¿verdad? Que quizás la gente o a veces nos tacharía de loco o de a saber cómo estamos, ¿por qué? Porque nosotros, Ernesto, podemos pasar fácil, y te digo fácil, de una balada a un rock o a una música disco o a una, o sea, pero ¿por qué? Hablando con él, y es porque nosotros somos musicales. No, no, quizás no de un tema específico, pero sí, sí somos personas musicales y me dice que mira, fíjate que yo a veces en las noches que pongo un rock y de repente una ranchera y de repente, pero es porque tenemos eso, la música dentro de nosotros. Creo que toda la gente que trabajamos en radio, lo que quizá el corazón, la mente y todo es la música. Y te voy a contar algo bien lindo. Claro, nos afectó a todos, ¿te acordás lo de la pandemia? Claro, O sea, mira, Ernesto, ahí de verdad que nos dimos cuenta qué importante es la radio, claro. qué importante es la música y qué importante es tener a alguien delante de un micrófono que te diga algo lindo porque la gente estaba encerrada, pero a través de la radio la gente empezó a comunicarse y hablaban con nosotros como no tenés idea, se desahogaban y para nosotros eso era, no sé, como un premio, porque lográbamos que la gente se soltara. Yo creo que en ese momento la radio se convirtió en siempre lo es, porque es un símbolo, es un ícono de el progreso de la humanidad. La radiofonía es algo que ha generado creo que desde la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial en que empezaron a través de los medios a expresar no solo digamos, a darle forma a la sociología, a la humanidad a través de la radio. Le digo porque estudié comunicaciones y sé cómo lo Sí, hicieron, ¿verdad? Pero estoy convencido de que lo que estás diciendo es cierto. La radio conectó a la gente y le dio un sentido en ese momento paralizado. El miedo, ay, la ignorancia, había una saturación de información, muchos de ellos eran mentiras. Entonces, la radio le dio un sentido, le dio un carisma y se volvió, digamos, una guía en ese momento, alguien en quien confiar, la radio. Sandra. Dije que eran 30 minutos y que pasaban rápido y no nos dábamos ni cuenta, ¿verdad? Hemos llegado a los 30 minutos y eh, vamos a tener que detenernos en este momento. Pero, perfecto. nuevamente, esta va a ser una primera oportunidad. Vamos a tener una segunda oportunidad, posiblemente a finales del mes de julio, para que volvamos a hablar y podamos ampliar más a las personas sobre la radio en El Salvador. Me parece que esta primera aproximación que hemos hecho ha sido genial. Creo que hemos podido hablar con franqueza y eso es lo más importante en este momento. Yo te agradezco muchísimo, Sandra, y quedas invitada, si tú estás dispuesta, a finales de julio nos Sí. volvemos a encontrar y volvemos a hablar sobre la radio en El Salvador, porque esto toca un punto importante, identidad y cultura. ¿Lo hacemos? Con gusto, o sea, yo quedo ahí abierta y tenemos que tocar, de verdad, Ernesto, mira, vos y yo sabemos lo que significa para que las personas lo puedan ver, puedan estudiar y puedan tomarle el gusto. De verdad, eh, vender medios es maravilloso. Eso queda para un segundo tema. Quedamos Sí, para un segundo tema porque el tiempo se nos agota, sí, pero ya quedamos. A finales de julio te escribo para que nos pongamos de acuerdo y podamos profundizar en la radiofonía. ¿Ok? perfecto.
Buenas Perfecto, noches, Henry. gracias Ernesto. Igual, Bien, bendiciones. bendiciones.